Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista. Hoy estará con nosotros la doctora Palmira González. Infecciones en los niños, lo que los padres deben saber. Gracias, doctora Palmira, por conectar con nuestra audiencia de Motivarte. Y desde Caracas, Venezuela, les saluda Danilo Mar. ¿Cómo estás, Danilo? Gracias por tu invitación. Bueno, realmente sí. Soy Palmira González Jiménez, pediatra, gastroenterólogo, actualmente finalizando el fellowship en hepatología pediátrica. Y bueno, nada, me complace mucho que el día de hoy, en la mañana, estemos abordando el tema de infecciones en pediatría. Iniciemos con eso de las infecciones. Doctora Palmira, ¿qué es eso de manera general y bien específica para nuestra audiencia, de manera sencilla? Una infección. Una infección es ya sea por la parte de viral, bacteriana, una infestación parasitaria, algo que invade el organismo del paciente pediátrico y desencadena una serie de sintomatologías y de signos que es en defensa en cuanto al sistema inmunológico, y bueno, puede ser autolimitada o puede prolongarse y tener consecuencias en dependencia del agente infeccioso que estemos presentes. ¿Cuáles serían las infecciones que en los niños, y de acuerdo a las edades, está más propensa a lo que llega a su consultorio desde su experiencia? ¿Cuáles son esas infecciones que debemos tener más presentes, sobre todo en los niños? En recién nacidos, más que todo en consulta, infecciones del tracto urinario. Ya cuando estas se vuelven complicadas, bueno, un criterio de hospitalización cuando estos recién nacidos presentan esta entidad, muchas veces por de origen bacteriano, por Escherichia coli. Esto es lo más frecuente en recién nacidos. De igual forma, la sepsis. En recién nacidos se da muchísimo la entidad de sepsis de punto de partida, ya sea respiratorio o bacteriano, que también se pueden dar también en la fase de lactantes. Y las infecciones virales, que a toda edad, todo niño menor de 5 años está propenso a padecer de infección por rotavirus, que son estas diarreas explosivas, son diarreas que causan largas estancias hospitalarias, seguidamente también de cuadros diarreicos por adenovirus y otras entidades virales. Seguimos escalando en la edad escolar, muy frecuente, infecciones por hepatitis A, que aunque suelen tener un curso autolimitado, es decir, a los 7 días puede resolverse, también hay una forma que es colestásica fulminante, es decir, pasan una serie de complicaciones en este chamo y se vuelve peligroso. Y por supuesto, infecciones por Helicobacter pylori ya de escolares en adolescentes es lo más imperante. Esos pacientes con dolor abdominal persistente, vómitos, intolerancia a la vía oral. Entonces, más o menos por grupos etarios nos vamos manejando de esa manera. Conversamos con la doctora Palmira González. Infecciones en los niños, lo que los padres deben saber. Doctora, en cuanto a los síntomas de una infección en los niños, va a depender también del tipo de infección que tengan. ¿Cuáles serían algunos síntomas generales y que puedan causar alarma y atención, deberían causar alarma entre padres y cuidadores de que nuestros niños y jóvenes pueden estar sufriendo de una infección? Bueno, mira, como le digo yo a todos los padres, los niños son una caja de Pandora. Tú puedes tener un lactante asintomático completamente y tener una infección del tracto urinario. Y lo que te va a llamar la atención es llanto persistente. Si esta infección del tracto urinario en este lactante que pasa de ser asintomática, este llanto constante se hace con ya fiebres cuantificadas en 40 grados Celsius, aquel paciente que no te tolera la vía oral, cianosis distal en el caso de este tipo de infecciones, pues evidentemente ya por la edad, ya menores de 6 años en este contexto, pues es un signo de alarma. Todo aquel paciente que presente color amarillento en ojos, en piel, que presente dolor abdominal persistente, que realice una ecografía y resulte con hígado aumentado de tamaño, aunado a heces que son blanquecinas, orinas que son oscuras, esto nos indica signos de alarma, ya sea para infección por virus de hepatitis A, citomegalovirus, Epstein-Barr.
Igualmente, dolor abdominal que es persistente, intolerancia a la vía oral, estos pacientes que se distienden muy probablemente y también concatenando con antecedentes de los padres pueden presentar infección por Helicobacter pylori. Pero son una caja de Pandoras. Todo es inespecífico en pediatría. No es algo patognomónico, que si tiene dolor abdominal persistente es por infección por Helicobacter pylori, porque hay muchísimas entidades para dolor abdominal persistente. No es tema de hoy, pero también las alergias alimentarias o la sensibilidad al gluten no celíaca es parte de esa gran caja de Pandora. Y por eso te digo, o sea, depende mucho de la edad y de que ellos son siempre una caja de Pandora. Hoy puedes ver un niño que está bien y mañana puede ser otro niño completamente distinto. En cuanto a las infecciones, se pueden prevenir, podemos tener algunos cuidados, algo que nuestros padres pueden hacer para prevenir las infecciones, o aunque seamos los mejores padres y mejores cuidadores del mundo, aún así estamos expensos de que podamos y que nuestros niños puedan ser producto de una infección. En pediatría, el paciente es muy benévolo, es decir, sí, como cuidadores, como padres, mientras más acuiciosos seamos, por supuesto, la prevención va a ser imperante. Primero, no es igual un niño que esté inmunizado a un niño que no esté inmunizado, recordando también que el esquema de vacunación también es por la parte pública. Y hay muchísimos niños con el esquema de vacunación incompleto, no lo digo yo, lo dicen las cifras de la OMS en cuanto, por ejemplo, al sarampión, algo que es una vacuna que es gratuita y muchos pacientes todavía tienen este esquema que está incompleto. Llegan a los 15 meses y no tienen el refuerzo. Virus de la influenza, de igual manera, también. Entonces, uno de los pilares que tenemos como cuidadores es siempre el control. El control y la prevención es sumamente importante. Mientras más nosotros los cuidadores estemos pendientes de ese control de niño sano, que no es acudir cuando el niño ya esté enfermo, sino que periódicamente, según la edad en el que esté, por ejemplo, el primer año de vida, todos los meses, para los hitos del desarrollo y por supuesto, cumplir este esquema de inmunización, ese es el primer pilar, inmunizar a este pequeño. Por supuesto, con todas las medidas de las cadenas de frío, porque la cadena de frío es la que te da la seguridad de que esta vacuna pueda o no ser eficaz. De igual forma, también el lavado de las manos es algo sumamente importante, hacer el hábito, tanto cuidadores como pacientes pediátricos, del lavado de las manos antes de ir al baño, posterior de ir al baño y para manipular los alimentos. Por supuesto, el consumo de agua y ozonizada o previamente hervida es también imperante. Entonces, sí hay mucha prevención para nosotros poder no tener estas infecciones en nuestro pequeño. Por ejemplo, la infección por virus de hepatitis A es prevenible también con la vacunación. Al año de vida ya tienes una primera dosis y puedes evitar que tu chamo no tenga hepatitis A. De igual forma, varicela. La varicela es una entidad muy importante en las escuelas. De hecho, se hace cerco epidemiológico. Entonces, pierdes clases, pierdes la oportunidad de este chamo de estar en un sistema escolarizado 15 días solamente por no estar inmunizado. Igualmente con rotavirus. Rotavirus da largas estancias hospitalarias e inclusive si son chamitos muy pequeños, ya 3 meses, 4 meses y no tienen vacuna de rotavirus y lamentablemente cayó en una de estas cepas de rotavirus, puede inclusive llegar hasta la muerte. Entonces sí hay maneras de cómo nosotros como cuidadores ser muy acuiciosos, ser realmente abocados a la salud de nuestro pequeño. Y sí se pueden tener, por supuesto, un niño sano. En la consulta se ve pacientes que llegan a los 2 años y yo no los veo si no es por consulta de niño sano y listo. Por hospitalizaciones, pues ni siquiera los veo o algo muy puntual. ¿Por qué? Porque han cumplido todas las medidas. En Helicobacter pylori, súper importante hasta el saber que el Helicobacter pylori no solamente es hacer endoscopia digestiva superior diagnóstica, colocar el tratamiento erradicador y listo. No, esto tiene que ver también con la limpieza odontológica, porque si no haces limpieza odontológica, no lo erradicas a nivel odontológico y el Helicobacter pylori
puede reinfectarse. Entonces, estas cositas muy puntuales que siempre van de la mano, por supuesto, con este cuidador, este papá y el especialista, son cosas que nos ayudan 100% a la prevención. Por supuesto, hay un porcentaje que aunque seamos, por supuesto, muy pendientes de lo que debemos hacer, es un muy bajo porcentaje realmente. Tiene que ser un niño que sea inmunosuprimido o que tenga una patología de base ya diagnosticada, un paciente hemato-oncológico que ya necesita otros cuidados. Y sin embargo, si nosotros hacemos prevención, la misma palabra lo dice, evita que vivas momentos aparatosos en infecciones en las edades pediátricas. Infecciones en los niños, lo que los padres deben saber, con la doctora Palmira González. Doctora, en cuanto al tema de la alimentación, tanto antes de una infección y durante una infección, ¿qué recomienda la doctora Palmira González? La alimentación sumamente importante, por supuesto. Tiene que ser de la mano con el especialista y tener una buena educación desde la alimentación complementaria. Porque si me llega un chamo con algún tipo de infección y voy a instaurar una terapéutica de recuperación nutricional o de protección gástrica, por ejemplo, o gastroduodenal, o si este chamo viene con una hepatitis y voy a disminuir el consumo ya sea de carbohidratos o grasas, pero este chamo no me es ávido en el consumo de frutas, en el consumo de verduras, de nada me va a servir a mí prescribir una dieta que sea balanceada o acorde para las infecciones si este chamo no ha empezado con o no empezó anteriormente con la alimentación complementaria. Por eso es que parto de allí. Siempre la alimentación complementaria es el eslabón más fuerte para nosotros, no tener niños selectivos y para cuando estemos ante una infección. De hecho, los niños que son alimentados de una forma adecuada, balanceada, como es el deber ser, con un buen contaje de carbohidratos para evitar muchos niños que estamos viendo actualmente con hígado graso, que eso de verdad llama bastante la atención y es por ese mismo consumo de carbohidratos. Pero bueno, sí, por supuesto se hace. En dependencia de la infección que tenga, pues ya serán los cuidados. Como te digo, hacer más insistencia en el consumo de agua previamente hervida o con los cuidados de ionización que tenga el agua a consumir y por supuesto siempre el lavado con esta misma agua previamente hervida, porque si nosotros no lavamos lo que estamos consumiendo y lavamos con agua de grifo, estamos haciendo lo mismo. De igual forma, no solamente es el lavar también las frutas, las verduras, tener mucho cuidado, como te digo, con el lavado de las manos. Más que instaurar una dieta estricta posinfecciosa, es tomar precauciones para no caer en una reinfección en un sistema, por ejemplo, gastrointestinal o respiratorio o neurológico que ya esté comprometido. Entonces, siempre los hábitos saludables en la alimentación, bien instaurados desde edades tempranas, como es la alimentación complementaria, es más que suficiente para que este niño, ya sea antes de la infección o posinfección, retome su alimentación como es el deber ser. Doctora, en cuanto a los mitos y verdades en torno a las infecciones, quisiera que nos vayamos directamente a la automedicación, una práctica que nos recomienda desde nuestro podcast Motivarte. No es recomendable automedicarnos, siempre ir al especialista, ir al médico, a nuestro centro de salud para que nos mediquen. Coméntenos las prácticas que desde su experiencia conoce y que no les recomienda a nuestros padres, a nuestros cuidadores sobre la automedicación. Con la automedicación en pediatría, por supuesto que es mi rama, no. O sea, eso es un no negociable. Las más comunes es la ingesta de fitógenos, es decir, la ingesta de aquellas plantas que en algún momento de nuestros abuelos o ancestralmente han sido medicinales. De hecho, por supuesto, quien me diga que los fármacos, algunos de ellos no han sido su génesis con las plantas, es algo muy válido. Pero es que ahora las tierras están diferentemente fertilizadas y han pasado muchísimo tiempo en cuanto a los cultivos han sido muy diferentes. Entonces, en cuanto a la ingesta de raíz de onoto, toronjil, esta práctica, sobre todo el uso de gotas de azahar
o cremas de azahar, porque aunque tú no lo creas, por la barrera cutánea se absorbe muchísimo estas gotas de azahar. Ves bastantes niños que se complican estos cuadros infecciosos, algo que puede ser viral autolimitado, se complica por el consumo de estos fitógenos. Por supuesto, el cuidador no sabe, por ejemplo, cuántas maticas de acetaminofén va a colocar en ese preparadizo que hace para darle a su chamo, o cuántas ramitas de poleo, porque es que no somos farmacéutas. Entonces, ya partiendo de ahí, de no saber la dosificación de una planta, vemos en todos los estados que ha aumentado el auge de estas prácticas y vemos que hay muertes por la ingesta de este tipo de plantas que anteriormente te mencioné. Entonces, algo que sí quiero que quede bien en claro es que no, a pesar de que eso se utilizó en tiempos anteriores, como todo es constantemente cambiante, actualmente nuestro sistema inmunológico no es el mismo, por supuesto nuestras tierras no es el mismo, el ambiente no es el mismo y por supuesto las plantas que eran pues con su efecto beneficioso no podemos dosificarlas en casa y no podemos jugar por supuesto con las dosis que es por peso del niño en nuestras casas. Entonces la práctica que veo bastante común es ingesta de cualquier tipo de aceite, ingesta de cualquier innumerables plantas que tienen en sus casas y esto realmente no. Ingesta de fitógenos no bajo ningún concepto, ni para un cólico de lactante que no tiene nada que ver con infecciones. Para finalizar este espacio de entrevista, quisiera preguntarle, ¿hay algunas infecciones más nobles, por decirlo de alguna manera, que nuestro sistema inmunológico las pueda combatir y en el tiempo pueda autocurarnos? Como te digo, los niños son una caja de Pandora. Si lo que puede ser una reacción para un niño de una forma completamente autolimitada en 3 días, por decirte, o por enumerarte algo, una infección por el virus de hepatitis A en un escolar, que puede pasar de manera asintomática, es decir, sin dolor abdominal, sin tinte ictérico ni nada, puede ser el escenario de un paciente como esta misma infección por virus de hepatitis A en este mismo grupo de edad puede estar de una forma colestásica, como te dije, con los signos de bandera roja y ser fulminante y este chamo pasar a estar en largas estancias hospitalarias. Entonces, no hay que subestimar las infecciones en pediatría, no hay que quedarse en casa con un examen de ese que esté arrojándome algo patológico, no hay que dar por sentado de que es como algo viral, algo que se va a pasar, no. Realmente yo no diera por sentado y como profesional en la materia siempre les digo a los papás, no subestimen las infecciones en pediatría porque los niños son una caja de Pandoras. Lo que hoy podemos ver como una infección urinaria en un lactante que empieza solamente con llanto constante, lo podemos ver de una forma complicada y nos lleva a una hospitalización. Comenten en sus redes sociales cómo conectar con usted y los servicios que también ofrece para que nuestra audiencia esté presente y pueda conectar con usted. Estoy ubicada acá entre Caracas y Barquisimeto. Barquisimeto lo visito esporádicamente, pero realmente mi gran fuerte es acá en Caracas. Las redes sociales, por supuesto, @Palmira González J, que es donde manejo todo lo concerniente, sobre todo a la educación. Tú entras allí y vas a ver más que todo la parte de educación, que es lo que más nos importa cuando somos médicos y más líderes en la parte de pediatría. Cuando uno es médico o pediatra, siempre lo que busca es educar a los padres y quizás derribar estos mitos. Y esa es mi principal red social para manejarme con los pacientes en cuanto a todo tipo de educación. Y por allí vas a ver un sinfín también de procedimientos. Como te digo, soy gastroenterólogo pediatra y tengo que ver mucho con la parte de procedimientos endoscópicos, tanto diagnósticos como terapéuticos. También vas a ver un sinfín de educación a los padres de qué tan diferente es realizar un estudio con un pediatra cuando se debe hacer con un gastroenterólogo pediatra que con un otro tipo de especialista. Y ahora pues terminando el curso de ampliación de fellowship en hepatología, me vas a ver mucho más hablando sobre hepatitis y sobre patologías autoinmunes que atacan
el sistema hepático en pediatría que, por supuesto, más allá del hígado graso que los estamos viendo, pues también vas a ver mucha parte de educación en este tema, porque bueno, mientras más vamos avanzando en este mismo entorno de la pediatría, porque todo es en el entorno de la pediatría, pues más vamos educando hacia esas ramas. El consejo desde motivarte, no automedicarte, siempre acudir al experto médico, que es el profesional que estudió y se profesionalizó para el mismo. Y desde Caracas, Venezuela, les acompañó Danilo Márquez y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.